por ejemplo, especializarse en un tema de hongos o de plantas, ya sería estudiar una carrera, ¿no? Botánica, por ejemplo, biología, o de repente anatomía humana, medicina, farmacia, un montón de... Ahí sí se estudia un poco más especializado. Acá solamente vamos a ver algunas cosas generales, como si los hongos fueran todos iguales, pero no son todos iguales. Hay una variedad inmensa de hongos y sin embargo los que más abundan son los microscópicos, los que no podemos ver. Y sin embargo aquí en la pizarra yo les he puesto un honguito por aquí, que es característico, ¿no? O sea, generalmente cuando uno dice hongo, lo primero que piensa es en una estructura como esta, ¿no? Te voy a salir más o menos como, a ver, fija el video, como esta figurita que lo ven acá en la pizarra. Lo primero que pensamos es, el hongo son iguales todos. Y sin embargo, esto no, este es un tipo de hongos que se pueden ver entre los bosques, por ejemplo, ¿no? En algunas casas, también en los jardines, a veces hay. Ya todo química, profe. Ah, Ah, no, 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 nada, nada. el tipo de hongos se llama Basidiomycetum. Es un tipo de hongo macroscópico, porque puedo verlo. Este es más o menos del tamaño así, como de unos 7 centímetros, 8 centímetros, pero tiene... ¿Tan chiquito, profe? Así son hongos chiquitos. Los champiñones que ustedes de repente alguna vez han comido son también de ese tamaño, son chiquititos. Profe, Sí, una pregunta, los hongos son asexuales. como les digo, pueden tener reproducción sexual y también pueden tener reproducción asexual. ¿Pero cómo? Algunos simplemente se reproducen en forma asexual y otros en forma sexual o intercambian, a veces pueden mutar. Por eso son bien ¿Que pueden versátiles. cambiar sus sexos ellos mismos? No, 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 yo te he dicho que cambien de sexo, cambian de forma de reproducción. O sea, a Allá. veces no es suficiente, con suficiente una éspora, se va a la tierra, si es que está en la tierra, y simplemente crece uno nuevo, ¿no? Como en este caso. Pero a veces es necesario que se junte con otro para producir uno. O sea, a veces son sexuales cuando juntan dos, y a veces son asexuales cuando uno solo genera un nuevo hongo, ¿no? O un nuevo organismo. Se Ya, adecúan profe. a todo, se adecúan a Es todas medio las... confuso, profe, medio Es confuso cuando medio, por eso explica este todo eso. tema es un poco complicado. Vamos a empezar con un videito. Ese perro, ¿de quién es? De Juárez. Ahí en ese perrito. Ya, entonces miren, pero nosotros nos especializamos, bueno, lo primero que pensamos en un hongo es en algo parecido a esto, ¿no? O sea, tenemos un hongo que, esto le dicen un Z, así se llama, pero con S, a Z. Tiene una parte de arriba que es el sombrero, tiene las laminitas por donde salen las esporas, y tiene una parte que es el anillo y un pie. Y acá abajo de la tierra es lo más complicado, porque por debajo de la tierra se están conectando uno con otro a través de unas ramificaciones que se llaman micelio. Y esas micelio tienen unos pedacitos que se llaman las hifas. Hifas en conjunto se llaman micelio, pero todo ese conjunto es micelio y están enredados un hongo con otro a través de esos micelios. O sea, se comunican por ahí. Ese micelio son ramificaciones que no se ven por arriba, se ven por debajo de la tierra. Y se comunican para poder reproducirse, si es sexual, o también para poder nutrirse, porque esos micelios están absorbiendo sustancias de la tierra, ¿no? Sustancias de repente son de organismos muertos, o de repente se asocian con una planta y le están robando la comida, también puede ser, porque algunos son parásitos, ¿no? Ustedes saben que algunos son parásitos porque viven de nosotros, ¿no? Están en nuestro pie y están que nos comen poco a poco nuestras células y están generando malos olores y todo eso, ¿no? Entonces, vamos a ver un ratito un video para que tengan una idea. Yo trabajé un tiempo en una planta de alcohol, no sé si les dije una vez, y nosotros para para poder fermentar, o sea, producir alcohol, necesitábamos levaduras. Y las levaduras son hongos, sino que son hongos microscópicos, chiquititos, o sea, no se pueden ver. Tendría que ver en microscopio Microscopio, sí. cantidad de hongos o de levaduras habían para ver si ese jarabe de azúcar estaba bueno o de repente teníamos que echarlo, ¿no? A la basura. No a la basura no, sino a los alimentos de los animales. Entonces, cuando había muchos hongos, muchas levaduras, era muy bueno y se producía mucho alcohol. Pero si nuestros hongos, nuestras levaduras estaban muertas la mayoría, entonces íbamos a estar por gusto alimentándolo con azúcar y estaban muertos. Es como si yo le estuviera dando alimento a una persona muerta, ¿no? No tendría sentido, no produce nada. Por lo tanto, tendríamos que analizar. En el microscopio yo miraba cuántas levaduras habían y veía, habían de un grupo de 100, 90 vivas y 10 muertas. Lo dejaba. De repente había 85 vivas y 15 muertas, también lo dejaba. Pero si habían 50 vivas y 50 muertas, entonces tenía que desechar ese caldo de cultivo,
porque los hongos tienen que estar en mucha proporción en vivos, no pueden estar muertos, si no, no tiene sentido. Aparte que los muertos están generando otras contaminaciones. Profe, ¿y por qué no generan clorofila? Clorofila, pero esto no es una planta, pues son otro reino de la naturaleza. Las plantas sí Ya. tienen una característica, este es otro reino. Este no es una planta ni tampoco es un animal. Tiene características de una planta, ¿por qué? Porque está, les dije, no se puede mover, es sésil, o sea, está establecido en un sitio ahí nomás. Lo que ustedes pueden decir es que se comunican por abajo por estas partes de acá que son los micelios, ¿no? Se comunican por abajo con otro, pero no se pueden mover, se parecen a una planta. Pero ¿qué diferencia hay entre una planta y un hongo? Que la planta tiene celulosa. Por ejemplo, la madera, como el papel, que es parte de una planta, una vez fue una parte de una planta, pues es celulosa. Miren, es flexible, yo me lo puedo comer, pero no me alimenta para nada. Pero los hongos no tienen celulosa, tienen quitina, como si fuese un animal. Los caracoles tienen quitina en su caparazón. Algunos insectos como los escarabajos, esos que huelen feo, también tienen quitina en su caparazón. O sea, ahí se parecen a un animal por su composición, pero se parecen a una planta porque no se puede mover. Entonces no son ni planta ni animal, es un reino. ¿Y hay hongos comestibles? Por supuesto que hay hongos comestibles. Y hay hongos que producen también la penicilina. Los comestibles son los champiñones. ¿No? Hay algunos hongos que son venenosos también, tengan cuidado. Ah, ya. O sea, si una persona es alérgica a la penicilina y come ese hongo, se podría morir. Así, pero es que los hongos que producen penicilina no son los que están en tierra, son microscópicos, o sea, no lo podríamos ver. Son pequeñísimos, pequeñísimos. Lo que sí forman son unas ramificaciones larguísimas y de ahí hacen un caldo de cultivo, pero ya en pequeñas cantidades. ¿No? ¿Y dónde se encuentran esos hongos, profe? La ¿En tu casa? penicilina, eso lo sacan de, bueno, lo hacen en laboratorios porque prácticamente sacan de un moho unas cuantas células, o sea, unas cuantas células de hongos chiquititas, y las hacen vivir como si estuviéramos haciendo un vivero o algo así, y las hacemos reproducir. Y conforme van reproduciendo ese tipo de Profe, yo me hongo, acuerdo que en mi casa, cuando era pura arena, mi Emilia, un poco, más, eh, había honguitos blancos, sí, porque había mucha humedad. ya puede ser, pero también puede ser que sea otro tipo de Profe, yo una vez acá, como dice Manuel, por donde hay arenita, crecían honguitos y una vez probé y sabía salado. No se puede comer cualquier cosa, esos hongos, algunos son venenosos. Profe, ¿no se puede comer los hongos? No, generalmente la mayoría son, bueno, los que son grandes, los que son grandecitos a veces son... Profe, ¿cómo Mario se podía? ¿Cuántas veces habría comido, profe? Claro, pero de repente tú has tenido Profe, suerte. Profe, Mario, ¿cómo comía los hongos? profe, Mario huye porque puede. Mario. Así. Ya, comporta, vamos a ¿verdad? poner entonces el video para ingresar a este tema. Hay un video que quiero que vean, que en realidad significa que los hongos no todos son gigantes. La mayoría, lo que más abunda son los microorganismos, que son... ¿De ahí saca la penicilina? Y de ahí sacan la penicilina. Por ahí vamos a ver un poco de penicilina. Entonces voy a poner compartir audio o sonido. ¿Y sí se ve la pantalla? Sí, profe, sí se ve. Ya, ahora sí, hagan silencio un ratito. Más o menos unos 2 minutitos. Profe, suena chévere la guitarra. Esas son las levaduras. Realmente quería que vean las levaduras cómo están moviéndose. Si ustedes se dan cuenta, en algunos lados hay unas cositas, miren, que están pegaditas, ¿no? Están pegadas. Acá hay otras pedacitas que están pegadas. Acá hay unas chiquititas. Están pegadas uno como otro, ¿no? Están dividiendo en dos. Se están reproduciendo. Sí, pero no es mitosis, ¿ah? No es como las bacterias. Era chiquito y está creciendo hasta que hace uno más grande y se Pero divide. los hongos tendrán órganos reproductores. Después. Eso se ve en el microscopio.
separa en dos. Acá hay una mancha. Y acá hay uno chiquito que está creciendo. Mira. ¿Cuánto dura en crecer? Ahorita vamos a ver. Eso depende del tipo de hongo porque todos no son iguales. Ya. Solamente quería decirles de que con este video estamos viendo que los hongos no todos son así como yo les muestro en la figura, ¿no? No hay unos hongos que son chiquititos, microscópicos, no se pueden ver, en el microscopio sí se pueden ver, y todos son diferentes características, pues la variedad es inmensa de hongos, ¿no? Y vamos entonces a ver este video en donde sí pueden tener una idea de qué tipo de... A ver un ratito, vamos a pausar un rato mientras lo busco, la grabación, y ahora sí les voy a comer. Ya salió la propaganda. Sí se ve, ¿no? Y ahora sí. Los hongos constituyen el reino fungi y comprenden más de 300.000 especies. La ciencia que los estudia es la micología. A pesar de su enorme variedad, los hongos tienen una estructura semejante. Su cuerpo es por lo general un micelio que consiste en un conjunto de filamentos entretejidos llamados hifas. Las hifas son células alargadas, tienen una red de quitina y pueden o no estar subdivididas por septos o tabiques. Las hifas que no tienen septos se llaman cenocíticas. Las que sí los tienen se denominan hifas tabicadas. Cada segmento de las hifas tabicadas es una célula con núcleo y organelos. Los hongos son sésiles, de modo que no poseen la facultad de desplazarse sobre el medio en el cual se desarrollan, pero compensan su falta de movilidad con su capacidad de hacer crecer rápidamente sus hifas en cualquier dirección si encuentran materia orgánica de la que puedan alimentarse. Por su tipo celular, los hongos son organismos eucariontes y pueden ser unicelulares, como las levaduras, o pluricelulares, como las setas. Por su tipo de respiración, los hongos son aeróbicos, es decir, necesitan oxígeno para vivir. La forma de reproducción de los hongos puede ser asexual o sexual. En la reproducción asexual, algunas hifas se convierten en esporangios o conidios, los cuales son estructuras que producen esporas. Cuando las esporas se liberan y aterrizan en un hábitat adecuado, germinan las hifas, que se convierten en un micelio. En la reproducción sexual, las hifas de dos hongos se encuentran y se fusionan, lo que da por resultado una estructura llamada gametangia. Luego se produce una espora que tiene el doble de la cantidad normal de cromosomas. Posteriormente, esta espora se divide en mitades para crear dos esporas que finalmente se transforman en nuevas hifas. Por su tipo de nutrición, los hongos son heterótrofos, pues carecen de clorofila y, por ello, no pueden sintetizar los glúcidos que necesitan para vivir. Su digestión es externa, pues vierten al exterior enzimas que actúan sobre la materia orgánica y la degradan en moléculas sencillas para absorberlas. Por su forma de vida, los hongos pueden ser los saprobios, parásitos o simbióticos. Los hongos saprobios obtienen sus nutrimentos a partir de materiales orgánicos inertes, como restos de vegetales y animales.
Los hongos parásitos viven sobre o dentro de organismos vivos y absorben de estos las sustancias orgánicas que necesitan, causándoles enfermedades e incluso la muerte. Por su parte, los hongos simbióticos viven unidos a otros organismos en donde ambos salen beneficiados. Dentro de este grupo se hallan las micorrizas y los líquenes. Una micorriza es una asociación entre un hongo y la raíz de una planta, en donde el hongo permite a la planta optimizar la asimilación de los alimentos inorgánicos y, a su vez, toma de las raíces el excedente de glucosa para alimentarse. Por otro lado, un líquen es una asociación entre un hongo y un alga. El alga se encarga de producir alimento a través de la fotosíntesis, mientras que el hongo proporciona condiciones adecuadas, como protección y humedad, para que el alga pueda sobrevivir, lo cual permite a ésta colonizar zonas de difícil acceso. Taxonómicamente, el reino de los hongos se clasifica en 4 filos principales: Chytridiomycetos, Zygomycetos, Ascomycetos y Basidiomycetos. 1. Chytridiomycetos. Estos son hongos microscópicos de hifas cenocíticas. Se caracterizan porque son los únicos que producen esporas y gametos que se impulsan mediante un flagelo, por lo que en un tiempo se les clasificó como protistas. La mayoría son saprobios, pero algunas especies son parásitos de plantas y animales e incluso de otros hongos. 2. Zygomycetos. El cuerpo de estos hongos está formado de hifas cenocíticas. Algunos son parásitos, pero la mayoría son saprobios. Un género representativo es Rhizopus nigricans, el moho negro que produce masas de hifas sobre el pan, las frutas y otros alimentos. 3. Ascomycetos. Estos pueden ser microscópicos o macroscópicos. Sus hifas sí tienen septos. Muchos de estos hongos pudren alimentos almacenados, frutas, cultivos y plantas diversas. Algunas especies también causan enfermedades humanas, como pie de atleta, tiña y sarna. 2 especies representativas de ascomycetos son Saccharomyces cerevisiae, que se utiliza en la producción de cerveza, y Penicillium notatum, del cual se obtienen antibióticos. 4. Basidiomycetos. Las hifas de los basidiomycetos son tabicadas. Estos hongos pueden ser microscópicos o macroscópicos. Los macroscópicos forman setas e incluyen hongos comestibles, tóxicos, psicotrópicos y fitopatógenos. Son ejemplos de basidiomycetos, Agaricus bisporus o champiñón común, que es comestible, Amanita muscaria, de efectos tóxicos y alucinógenos, y Amanita phalloides u oronja verde, cuyos efectos tóxicos son letales. Ecológicamente, los hongos son muy importantes, porque al degradar la materia orgánica muerta, reciclan sus residuos minerales en beneficio de las plantas que los absorben. También son importantes en la industria, pues se cultivan como alimento y se usan en desintoxicación de los suelos y reciclaje orgánico, así como para producir antibióticos, licores, enzimas, proteínas, etc.
Profe, o sea, hay hongos que puede hacer como si fueran drogas. Ah, claro, sí hay. No solamente hongos, también puede haber plantas que también de ahí sacan drogas, ¿no? Sustancias alucinógenas. Acá tengo un paquete de levadura, pero esta es levadura instantánea. O sea, acá está el Saccharomyces cerevisiae, que dice, ¿no? Un hongo que es microscópico, pero acá ya está envuelto en una masa de una especie de gelatina para poder utilizar en la panadería. Yo lo tengo acá, porque yo trabajaba en panadería, así que me agarré una. Este ya lo tengo años, ya debe estar valorado. Dice, levadura instantánea. No sé si Profe, ven. a ver, habla. No, pues si la abro ya se va a malograrla, ¿no? Tengo que mantenerla cerrada, porque si la abro tengo que usarla. ¿Y cómo podría usarla? Esto es para más o menos medio kilo, para un saco y medio de harina, para hacer pan. Por lo menos para unos 3.000 panes, algo así. Muy poco, mucho, mucho. Y además cuesta caro. Entonces, miren, ahí hablamos de hongos, hay variedades, ¿no? Hay grandes Déjalo, pues, profe. y hay otros que son microscópicos, ¿no? Pero todos tienen características distintas. Algo en común sí, que se pueden reproducir en forma sexual y asexual, y otro que forman esas famosas micelios, ¿no? Que son setas. Bueno, si hablamos de una, micelio es una enredadera, imagínense una enredadera de cosas, fibras, pero cada pedacito es una célula, y esas células se llaman hifas. Esas hifas, si están separaditas con unos sectos, así le dicen, se llaman tabicadas. Pero si no están separadas, se llaman, acá, ¿cómo se llama? No me acuerdo su nombre. Sinocíticas, se llama sinocíticas, cuando no hay separación. O sea, yo podría dibujar más o menos algo así, ¿no? O sea, si yo tengo que ver una célula chiquititita de un hongo, una célula, podría ser algo así como esto, ¿no? O sea, algo así, ¿no? Puede ser algo así. Bien fea la célula, ¿no? Ya. Acá tiene un núcleo, acá tiene otro núcleo, acá tiene otro núcleo. O sea, puede ser una célula que tiene varios núcleos, acá puede haber otro más. Ya. Las células así se llaman sinocíticas. Pero si estas células están separadas unas de otras por unos tabiquitos, por acá unos tabiques, acá, está separada por tabiques, entonces ya estas células se llaman tabicadas. O sea, se llama hifa tabicada, con tabiques, ¿no? Tabicada. Pero si no tiene esos tabiques, se llaman sinocíticas. Eso es lo que por ahí escuché en el video, ¿no? Entonces, esto de aquí es parte de esa ramificación inmensa que se hace, ¿no? Hay un video donde se produce la penicilina que ustedes dicen, pero vamos a verlo más adelantito, y ahí se ve todo, cómo se producen esas ramificaciones con el tiempo nomás, ¿no? Pasa tiempo y se produce en un día toda una ramificación. Por eso cuando un pan se honguea, al otro día está llenecito de hongos por todos lados, porque está produciendo esas cifras por debajo y también están produciendo unas esporas que están lanzando su material sexual hacia otro lado para que se vuelvan a producir más y más hongos, ¿no? Rapidísimo. Yo tenía por ahí un hongo, un pan hongueado, pero ya lo boté, se ve horrible. Aparte que trae hongos para otros lados también. Vamos a ver nuestras diapositivas para avanzar nuestra clase y vamos a ver esos nombrecitos que ustedes han escuchado. No se compliquen la vida, no les voy a complicar la vida yo tampoco, porque en realidad son cosas para, como les digo, para cuando ustedes se especialicen, ¿no? Está grabando, ¿no? ¿Están viendo? Sí, sí está grabando. Ya, a ver, rapidito. Vamos a ver un ratito de qué se trata esta clase. Acá es el reino fungi, o sea, los hongos. Hay diferentes variedades. Vamos a avanzar rápido esto. Características del reino de los hongos y la importancia ecológica, porque los hongos son bien importantes. Descomponen material muerto, materia que no existe, que no sirve. Por ejemplo, la basura, descomponen material orgánico. Animales muertos se descomponen porque los hongos están actuando ahí. Entonces, sirve. Imagínense que no hubiera hongos, estaríamos con animales muertos que estarían pudriéndose y oliendo feo todo, días, meses, años, ¿no? Pero los hongos lo desgradan, ¿no? De tal manera de que en 2 días, 3 días, desaparece el cadáver prácticamente, ¿no? Hay que clasificar también estos hongos, ¿no? Hay que ver su clasificación. Rapidito nomás. Entonces, más o menos, esta es la ciencia que estudia los hongos, que se llama la micología, por si acaso. De repente no voy a preguntarles a alguien. Micología significa la rama de la biología que estudia al reino fungi, ¿no? O los hongos. ¿De dónde deriva? De miques, que significa zeta, porque el zeta es este nombre de este hongo que está por acá. Y luego es el estudio, ¿no? Tratado.
estudio de las setas, o sea, estudio de los hongos, ¿no? Es que antes se creía que los hongos eran solamente esto. De acuerdo a, bueno, miren, hay un montón de especies, 30.000, 45.000 especies de hongos distintas. O sea, no es tan sencillo estudiar porque son 30.000 diferentes clases de hongos que existen, más o menos. Y no se va a estudiar ni el 5%, ni menos, ¿no? Menos que eso. ¿Qué cosa es un hongo entonces? Son organismos eucarióticos. ¿Por qué? ¿Por qué eucariotas? O eucariontas, por ahí dicen algunos. ¿Por qué? Porque tienen núcleo, pues, ¿no? O sea, son células un poco complejas. Los procariotas son las bacterias, no tienen núcleo, pero sí tienen ADN, ¿no? Tienen un núcleo, por lo tanto son células eucariotas, o sustancias eucariotas. Mira, dice que presentan varios compartimientos, como lo que le dijimos hace un ratito. No tienen clorofila, por lo tanto no son plantas. No sé qué más dice por aquí. ¿Qué más dice abajo? No lo veo, ya. Después dice, tienen paredes celulares y se diferencian en las plantas porque no tienen celulosa, sino tienen quitina, como algunos animales. Algunos animales que tienen esa caparazón atrás, por ejemplo, esos que huelen feo como los que están La tortuga. en el arroz. Ah, en el arroz, no, tortuga no, entonces es un animal, estamos hablando de insectos. Por ejemplo, esos escarabajos que ustedes tocan a veces por la parte de atrás son medio duritos, eso su piel está compuesta de quitina, esa es como una especie de, no sé, como una piel dura, ¿no? Como si fuese una cáscara, algo así. Entonces, pero los hongos tienen quitina, como si fueran animales, ¿no? Como si fueran insectos, y sin embargo no son insectos. Pero tampoco no tienen clorofila, por eso es que no son plantas tampoco. Entonces, son sésiles, no se pueden mover, ¿no? Ellos se parecen a la planta, ¿no? ¿Son multicelulares? Bueno, algunos no son multicelulares, algunos, las levaduras tienen solamente una célula, nada más, ¿no? La levadura es unicelular, pero la mayoría son multicelulares, ¿no? Se distinguen de otros reinos porque se nutren, o sea, tienen que comer, no es como las plantas que producen sus propios alimentos, ellos son autótrofos. Los hongos son heterótrofos porque necesitan comer de alguna manera, no se pueden sintetizar sus alimentos adentro, ¿no? Por lo tanto son autótrofos. Se diferencian en otros reinos por cómo se nutren, dicen, o sea, se nutren de una manera. ¿Cómo es su estructura, no? ¿Cómo crecen? ¿Cómo se reproducen? De acuerdo a eso, se diferencian unos de otros y se diferencian de otros reinos de la naturaleza. Y es amplio el estudio de hongos, por eso que al final en 1 hora y media no se puede estudiar lo que es hongos, no podríamos ver. Como les digo, hay microscópicos como estos que están acá, miren una levadura con un pedacito que está creciendo, eso está formándose una nueva célula, eso se llama gemación. No es mitosis como les han enseñado en biología, esto se llama gemación, porque sale un cachito y después va creciendo hasta que llega un momento que es más grande y se separa, ¿no? Como acá. Una vez que está grandecito se separa. Gemación, está en la tarea por si acaso. Y este es un hongo que sí es macroscópico, ¿no? Que es grande, macroscópico, grande. Acá sí se puede ver, más o menos de unos 8 centímetros, 9 centímetros, 7 centímetros. Tiene una parte que se llama zeta, la parte visible, y la parte que está por debajo de la tierra son los micelios. Estos son los hifas, cada uno de esos pedacitos son los hifas. Toda la estructura se llama micelio, pero cada uno de esos pedacitos, como dice en la pizarra, este que está acá, son hifas. Y esas hifas pueden ser sectadas, o sea, tabicadas, o pueden ser sin tabiqueta. Profe, Sí. micelios, las hifas se parecen a como si fueran raíces. ¿A quién? Las hifas son como si fuesen unas Raíces. unas raíces, pero no son raíces, ¿ah? Están llenas de quitina, las raíces tienen celulosa, en eso no se diferencian en una Eso planta. ayuda a las plantas cuando se conectan. Cuando se conectan y son simbiosis para bien, ¿no? Porque a veces se meten en una planta como parásitos, así como nosotros tenemos, por ejemplo, piojos que son parásitos, o los animales tienen pulgas que son parásitos, garrapatas, por ejemplo. Eso no le ayuda en nada al perro, al contrario, lo matan, o sea, le están quitando su sangre, son parásitos que hacen daño. En cambio, los que hacen simbiosis sí se benefician de alguna manera, ¿no? O sea, se unen a una planta, por ejemplo, a un líquen, para producir, entre ellos se ayudan a sobrevivir, ¿no? Uno da las condiciones y el otro produce la fotosíntesis. Lo que te sobra me das, pero yo te ayudo a producir un poco más. Algo así como ¿Y por qué la seta tiene pie? Tiene anillo. No, es que tiene pie. Esta parte se llama el pie de la seta, pero no es que tenga pie. ¿Y por qué tiene un anillo? O sea, un anillo así. Es que se supone que aquí hay una separación entre una parte y otra parte con este anillito. Pero no todos tienen esta misma estructura. Estamos hablando de una general, así que podría ser, ¿no? Son las partes de este hongo que es zeta.
Es un hongo que sí se puede ver, sí se podemos encontrar en los jardines. De repente algunos tienen en sus jardines, en sus casas, Ese es el hongo que yo hablaba que tenía acá. claro, de repente tienen hongos, sí, pero algunos hongos tendrías que ver qué tipo de hongo es. Si tiene colores, ni se te ocurra metértelo en la boca, porque los que tienen colores son los más venenosos. Igual que cualquier animal. Un animal que tenga colores es porque tiene veneno, no es comestible. Ya, entonces vamos a ver más adelante qué más sigue. Dice, los hongos son más desarrollados, tienen hifas. Vamos a dejar notito esto, vamos a ver más. Estas son las hifas, miren, si tienen separaciones como acá, se llaman tabicadas, ¿no? Si no tienen separaciones, se llaman, acá lo tengo, siempre me olvido este nombre, ¿no? Cenocíticas, se llama. Acá estas son unas cenocíticas y estas son tabicadas, ¿no? Hifas cenocíticas, hifas tabicadas. Entonces, estas son parte de las ramificaciones que se llama micelio al final, ¿no? Y mire, este es el micelio por acá, por debajo, ¿no? Todo esto que está abajo. Las hifas en pedacitos y toda la estructura se llama micelio. Mira, desde abajo hasta arriba, todo está llenecito de hifas, que en conjunto se llama micelio. Acá hay unas laminitas que producen las esporas sexuales, ¿no? Las que van a comenzar a botar más adelante. Hay un videito que nos voy a decir. Estas son las hifas cenocíticas, miren, estas, y las son las hifas tabicadas porque tienen unas rayitas acá, ¿no? Que se separan una célula de otra. Algunos hongos tienen ramificaciones como este y otros no tienen ninguna separación. Ya, por si acaso, más o menos así, ¿no? Mira cómo estas son células que están separadas y acá no, acá están en una sola, ¿no? Como si fuese una multinuclear, ¿no? Una célula con muchos núcleos. Acá la espora comienza a salir de un cachito y comienza a crecer una hifa nueva, ¿no? Miren, una hifa nueva. Más o menos así se van reproduciendo. Este dice crecimiento de una hifa. ¿Sí? ¿El hongo tiene semilla? Las esporas vendrían a ser la semilla, pues es como una especie de semilla. Su órgano reproductor son esporas. Vamos a ver más adelante. Dice, a su vez, a partir de una espora es su órgano sexual. Pueden ser, vamos a ver más adelante, no sé qué dirá ahí. No lo puedes ver. Ya, su forma de reproducir son asexual o sexual, como les decía, puede ser de los dos, ¿no? Si es asexual, se multiplican dando nuevas hifas mediante esporas asexuales. Hay algunas esporas que son asexuales y que están en el empora. Bueno, esa es parte del hongo, ¿no? Miren, polconidia, gemación, como las levaduras no botan esporas, simplemente se están separando un pedacito que va creciendo a su costado y después se separa de la célula para separarse en dos que son iguales, ¿no? Las levaduras se crecen así por gemación. O sea, no es que están botando esporas ni se reproducen sexualmente. Simplemente le crece un cachito a un costadito, como si fuese una parte, como si fuera un chinchón así, que va creciendo, y cuando está grande se separa y ya se hace otra célula igual. Eso se llama gemación. O sea, están repartiendo en dos pedacitos un cuerpo, ¿no? Mientras que lo sexual, sí, hay que juntar dos esporas para producir un gameto, ¿no? Un gametangio, dice esto. Puede ser sexual y asexual, ¿no? Mira, más o menos así es la gemación, ¿no? Tengo una, crece un cachito, después se separa en dos, ¿no? Es gemación. Por si acaso está en la tarea. Eso es típico de levaduras, o sea, de un hongo unicelular y microscópico. Mire, tiene una sola célula nomás este hongo, ¿no? La levadura. Pero hay otros que no, tienen muchas células, ¿no? Este es un hongo grande, aquí es un Z, ¿no? Tiene unas partes, ¿no? Acá tenemos el sombrero, tenemos acá las laminitas por debajo, y acá están estas esporas, miren. Estas cositas que parecen dedos, estas son las esporas. Van a caer al piso, y en el piso algunas pueden crecer rapidito en otro hongo, pero hay otras setas, hay otras, esporas que quedan en el piso y se juntan con otra ramificación para producir una reproducción sexual. Por eso les digo, es medio extraño. A veces no necesitan de nadie y crecen, y a veces se juntan con otra hifa, o sea, con una ramificación de otro hongo, por ejemplo, un hongo con otro hongo se juntan y se forma un nuevo embrión, se podría decir, ¿no? Una nueva célula. Puede ser sexual o asexual, pero en el piso, no arriba. Las esporas están cayendo al suelo, ¿no? Están volando. El aire les ayuda a que se vayan lejos de del hongo y al final se reproduzcan un poco lejos de ellos mismos. Por eso se hacen por debajo toda una ramificación inmensa. Estos son los 4 tipos de hongos que vimos en el video, pero que son nombres feos. Lo que yo sí les puedo decir es que acuérdense solamente de estos, lo que nosotros conocemos, que son los basidiomicetos. Si ustedes ven una estructura así, más o menos grandecita, de unos 8, 7 centímetros, 10 centímetros, es un basidiomiceto.
o sea, una seta. Los que están acá son chiquititos, son microscópicos. En el video vamos a ver, se tiene que ver en el microscopio. O sea, nosotros no podemos familiarizarnos con este tipo de hongos porque no los vemos, pues. Pero este sí lo podemos ver en un jardín, el Basidio miceto, por si acaso. Es un seta, ¿no? Es un macroscópico grande. Estos son los hongos, bueno, estos son unos hongos que están por acá, los citridiomiceto. Estos son los cigomicetos, forman esporas sexuales con gruesas paredes, bueno, son características por aquí. El basidiomiceto son los hongos grandes, y los ascomicetos son unos chiquititos también, ¿no? Bueno, eso no es tan importante por ahora, porque estos son clasificaciones para los que van a estudiar botánica, ¿no? Pero sí tenemos que saber que hay 4 tipos, ¿no? O 4 clasificaciones. Por supuesto que hay hongos que ni siquiera están clasificados. Hay hongos que no se sabe mucho de ellos y no sabemos si pertenecen a esos 4 grupos o de repente hay más grupos más adelante. No han estudiado mucho los hongos y sin embargo son muy importantes en la ecología. Los hongos son heterótrofos, o sea que tienen que alimentarse de alguna manera y lo hacen por absorción, o sea, están chupando nutrientes del piso, como algunas plantas, ¿no? Pero las plantas no chupan nutrientes, chupan sales minerales para hacer su fotosíntesis. Ellos están chupando nutrientes, o sea, ya cosas establecidas, ya de algunos animales muertos, o de repente de algunas plantas que ya tienen su glucosa. Comen de todo, o sea, tratan de comer lo que puedan. Por eso les digo que son bien versátiles, se adecuan a cualquier cosa, pero tienen que comer. Entonces, si tienen que adherirse a una planta para sobrevivir, lo hacen. Si están independientes de repente en un sitio, pues tratan de comer lo que hay, de repente algún animal muerto, una planta muerta, cualquier cosa. Si no, tienen que morir. O sea, se adecuan a muchos tipos de alimentación, ¿no? Más o menos así son su nutrición. Esta hifa bota sus enzimas son unos productos químicos, a las partes de la material del suelo las degradan, así como nosotros estuvimos degradando los alimentos en nuestro sistema digestivo, ellos también con esas enzimas degradan los alimentos, los hacen chiquititos y simplemente los absorben, ¿no? Los absorben y los hacen parte de su cuerpo. Así se nutren ellos, ¿no? Por absorción. Algunos que comen material muerto se llaman saprófitos, o sea, los que comen materia muerta, ¿no? Los que viven con otros organismos, pero que les causan daño, se llaman parásitos, así como los piojos, igualito. Hay algunos hongos que solos no pueden vivir. ¿Qué tienen que hacer? Se meten dentro de otro cuerpo, otro organismo, por ejemplo, dentro de una planta, y dentro de un animal también puede ser, como de repente puede ser hongos, o de repente de nosotros, ¿no? Tenemos el hongo que está en la piel, que se llama la tiña, o ese que parece como rasca, algo así, y eso está comiendo de nuestras células, pues está comiendo de nosotros, nos está causando daño. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que matarlo, como sea, ¿no? Hay que lavarse bien la mano y todo eso, ¿no? Pero hay unos hongos que no mueren así nomás, se llaman rebeldes, están alimentándose de nosotros, nos están perjudicando, son parásitos. Algunos son parásitos, otros viven de material orgánico muerto, y algunos viven por simbiosis. Por ejemplo, este es uno que vive o sea, comiendo cosas del suelo, ¿no? Cosas muertas. En cambio, este ya se metió en una planta, ya está haciéndole daño a la planta. Es un parásito, ¿no? Hay otros que son por simbiosis, viven por simbiosis, ¿no? Hay una asociación entre una planta con el hongo, ¿no? Por ejemplo, en este caso son las micorrizas, plantas con hongos por las raíces, y acá se asocian con algas también, ¿no? Cuando se asocian con estas, se llaman micorrizas. Cuando se asocian con las algas, se llaman líquenes, acá con plantas, y con algas que están en el mar, ¿no? O en los lagos. Líquenes, hongos y algas, ¿no? Acá. Y las micorrizas son hongos con plantas terrestres, ¿no? Acá es la simbiosis, ¿no? Entonces, miren, una cosa es simbiosis y otra cosa es parásito, ¿no? Y acá hay que hacer unas preguntitas. Dice, esta es la importancia, ¿no? Son descomponedores, o sea, es muy buena. Ecológicamente son muy importantes. Sin hongos estaríamos llenos de basura por todos lados. Los hongos descomponen el material orgánico que está destruido, está muerto ya, ¿no? Colonizadores de la tierra, se están llenando espacios, ¿no? Aceleran el crecimiento de las plantas, porque así como descomponen, también están produciendo nutrientes, sales minerales y todo eso para las plantas. Por eso sí viven con las plantas. Protegen la salud de las plantas y los animales. Algunos. Son patógenos, producen problemas de la agricultura y causan pérdidas, claro. Así como pueden ser buenos, también pueden ser dañinos, ¿no? A nosotros mismos nos puede causar daño, ¿no? A los animales
la sarna, algunos perros inclusive. Pueden causar ciertas enfermedades, ¿no? La micosis, que es como hongo y en las manos, ¿no? En los pies también, el pie de atleta es causado por hongos también. Solo 50 especies son parásitos para los animales. Tienen gran importancia en los alimentos, por ejemplo, la levadura, los champiñones, ¿no? Las bebidas, porque con estas levaduras producimos alcohol, ¿no? Antibióticos como la penicilina, que por ahí me dijeron ustedes, y también controlan el desarrollo de las bacterias dañinas, sí, porque así como ellos se alimentan, a veces se alimentan de bacterias y las matan, ¿no? Así que los hongos son muy buenos en todo. Y en este sentido, así, matando bacterias, es que descubrieron la penicilina, porque vieron que ese hongo, como les digo, quiere vivir como sea y saca de donde sea su alimento. Entonces, cuando vio bacterias, se las comió. Y cuando se come las bacterias, a nosotros nos está ayudando, porque bacterias son los que perjudican a nosotros nuestro organismo, ¿no? Así que eliminar bacterias sería mejor que eliminar hongos. Así que de ahí se descubre la penicilina. Vamos a ver un ratito, hay unas figuritas. Miren, acá hay una figura de la micosis que se produce en el pie de atleta. Miren esas figuras, ¿no? Horribles. Acá, por ejemplo, en el pan, hongo, ¿no? Este es un cigomiceto, se llama esto, hongo negro. Y acá es la tiña, ¿no? En la piel a veces sale esta cosa. Hay personas que a veces están viviendo mucha humedad y no se han aseado bien las manos y todo eso, les sale esas hongos. Estos son hongos que están comiéndose poco a poco nuestras células de la epidermis de la piel, ¿no? Entonces, esos son dañinos, son parásitos. Hago un cuestionario rapidito. Dice, el cuerpo de los hongos está formado por una serie de filamentos cuyo conjunto constituye el... A ver, ¿qué sería ahí? Rapidito. Dijimos hace un ratito, todas esas fibras que están debajo del hongo, cuando es grande o es chiquito igualito, se llama micelio. Así que ahí completen esta parte. Dice, el cuerpo de los hongos, se supone que internamente, ¿no? Está formado por una serie de filamentos, fibras, cuyo conjunto se llama micelio. Acá es micelio. Dice, el extraño reino de los hongos posee características tanto del reino animal como del reino vegetal. Tiene características de animal porque tiene quitina, como algunos animales, y también vegetal porque no se mueve, es sésil, así que tiene tanto de animal como de vegetal. ¿Qué tipo de nutrición tienen los hongos? Miren el signo, le he puesto en mano. Es heterótrofo, o sea, necesita comer por absorción, ¿no? A ver qué me están poniendo por ahí ustedes. Vamos a completar este cuestionario rapidito. Dice, ¿por qué se caracterizan los hongos que realizan simbiosis? A ver, simbiosis significa cuando hay una asociación benéfica. ¿Por qué se caracteriza uno que produce una simbiosis? ¿Qué podemos poner ahí? Los hongos que están asociados, o sea, que hacen una simbiosis con otros organismos como plantas, están produciendo sus alimentos, pero se benefician de otros seres, o sea, benefician. Esa es la característica, que están asociados con plantas o con algas, pero los dos se benefician acá, por eso se llama simbiosis, o sea, es una organización entre ellos dos, ¿no? Se han puesto de acuerdo. ¿Y dónde se forman las esporas, que son las células reproductoras de los hongos? Están en las laminillas que están debajo del sombrerito. Se supone que estamos hablando de un Z, ¿no? Entonces están en las laminillas, así se llama, de un hongo grande, ¿no? ¿Por qué se caracterizan los hongos que realizan parasitismo? Así como acá es simbiosis, acá sí se caracterizan porque están haciendo daño, o sea, perjudican se puede decir, al organismo con el que están compartiendo, ¿no? En este caso, parásito significa que causan daño. Una cosa es simbiosis y otra cosa es parásito, ¿no? Simbiosis, los dos se benefician, el hongo con la planta. Y acá el parasitismo, los dos no se benefician. El hongo se beneficia, pero la planta se perjudica, se puede hasta morir. No sé qué dice la pregunta 7 de abajo, no, pues no la veo. Vamos a verlo más adelante. La 7, no la vi. Es que me tapa esta parte de acá. ¿Qué dice la 7? ¿Pueden leerla? ¿Qué dice la 7? Dígame rapidito. Denomina el cuerpo. ¿Cómo se denomina? ¿Cómo se denomina qué? ¿Cómo se denomina el cuerpo fructífero de los hongos? El cuerpo fructífero. ¿Fructífero o productivo?
fructífero, profe, de los hongos. No será en la parte del Z, la parte que se ve. Déjenmelo, vamos a, Profe, eso. de repente lo vamos a ver en las fichas que les he mandado. Ahorita no lo veo. Vamos. Wilka había salido. Vamos a ver qué más. Dice, existen grupos de hongos saprófitos, o sea, que comen material muerto, responsables de la síntesis de antibióticos. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esto? Sí es verdadero, ¿no? Sí existen algunos que se alimentan de material muerto y producen antibióticos. Los hongos carecen de clorofila. ¿Es verdadero o falso? Sí, profe, verdadero. Es verdadero porque no tienen clorofila, no son plantas, ¿no? Los hongos realizan nutrición heterótrofa como los animales. También es verdadero, es heterótrofo. Se alimentan de forma que parecen animales. Tienen que absorber sus alimentos, ¿no? Los hongos parásitos viven y se alimentan de material muerto. ¿Será verdad eso? Falso, porque los hongos parásitos se alimentan de otro organismo, por eso es que los perjudican, ¿no? Los hongos son perjudiciales ecológicamente, ¿será verdad? Al contrario, los hongos para la ecología son muy buenos porque están limpiando todo lo que está muerto y está por ahí botado por todos lados. Ellos se encargan de limpiar, por lo tanto son muy buenos ecológicamente. Al contrario, esto es falso, ¿no? El hongo de la piel es la micosis. Sí, es el hongo de la piel, lo que nosotros a veces nos sale porque nosotros nos hemos lavado bien. Bueno, eso se llama micosis, micosis. Ustedes van al médico, le va a decir, tienes una micosis en las manos, tienes que echarte una crema, tal, 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 ¿no? Para que mate los hongos. Entonces tienen que estar echándose y si es posible, si es medio rebelde, hay que sacar un pedacito para ver por qué no muere, ¿no? Porque a veces penetra bien profundo en la epidermis, va a la dermis y al final no son tan fácil de matar los hongos. Los hongos de las uñas, por ejemplo, esos bien difíciles de matar son hongos bien rebeldes. Hay que sacar un pedacito para ver por qué y analizarlo, ¿no? Porque no es tan sencillo ponerse una crema y decir ya mañana me limpio. No, a veces en las uñas de las manos, en las uñas de los pies, los hongos no quieren morir, son rebeldes. Entonces hay que hacer un estudio de cómo es, qué es lo que tenemos que echarle para poder y matarlo poco a poco, porque se forman colonias por todos lados y infectan las otras uñas, ¿no? Son parásitos. Ahí son parásitos. Ya, terminamos esto un ratito, salgamos de esta pantalla para ver un video que yo quiero que vean, porque si no está muy claro, acá vamos a verlo con un video, que sí se ve un poco mejor. Vamos a salir de esto. Eliminemos esto para no tener muchos. Igualito eliminamos esto. Eliminamos esto también. Acá está. Más o menos esto es lo que quería que vean un ratito para la reproducción. Y de ahí vemos las preguntas. ¿No les he puesto preguntas, creo? No me acuerdo. Sí, sí, tienen preguntas. Este video rapidito para que vean más o menos cómo es que se produce en esa reproducción de las esporas. Espérense, de nuevo. Los hongos superiores se reproducen por esporas. Las esporas se producen en los basidios de las laminillas de las setas. Cada basidio suele producir 4 esporas, aunque esto no es siempre así. En el caso del champiñón solo produce 2. Estas esporas pueden ser asexuadas o sexuadas. Una seta produce millones de esporas, pero solo algunas encontrarán las condiciones óptimas para germinar. Por uno de los extremos de la espora empiezan a crecer unas estructuras tubulares que se irán desarrollando. Son los micelios primarios. Cuando una de estas estructuras encuentra otras producidas por una espora de signo contrario, dan origen a los micelios secundarios, que son los que finalmente darán origen a las setas. Estas empiezan a crecer adoptando la forma característica de cada una de ellas. Cuando alcanzan el pleno desarrollo, volverán a lanzar esporas antes de marchitarse y morir, cerrando así el ciclo y garantizando la supervivencia de la especie. Ya, bueno, eso es rapidito, ¿no? O sea, vean ahí que 2 esporas se juntan sexualmente, o sea, se juntan como si fuesen 2 signos contrarios, macho y hembra, y forman un nuevo hongo. Pero si no hubiera esa posibilidad de que 2 de diferentes... O sea, muere uno y nace otro.
No, no, o sea, viene de un hongo con otro, se juntaron dos de signos distintos, o sea, de diferentes sexos, ¿no? Se juntan y se forman uno. Pero si no hubiera eso, si no encuentran nunca, es posible que de repente no crezca, o de repente solito crece, porque también puede reproducirse en forma asexual, ese es sexual. Hay veces en que aparece. Entonces se puede reproducir con alguien o solo. Claro, por eso es que estudiar un hongo es poco complicado porque tiene ese tipo de reproducción. A veces se puede ser reproducción sexual y a veces crece sin necesidad de otro individuo acostado. O sea, es complejo estudiar. Por eso ustedes ya tienen que especializarse si quieren estudiar botánica más adelante. Pero aquí tenemos que solamente ser un poco generales, ¿no? ¿Se reproducen en forma sexual? Sí. ¿Asexual? También. Hay posibilidades, ¿no? Hay condiciones para eso. Entonces, como les digo, comen de todo, se reproducen como sea, son bien versátiles y ecológicamente son muy, muy importantes. Hay un video más que quiero que vean, que es el último, para que vean cómo se producen esos micelios en la penicilina. Un ratito vamos a eliminar este video para poder ponerles lo de la penicilina. Quiero ver si hay tareas. La levadura de pan, clasificación. Esto ya lo vimos. La panadería. Este creo que es. A ver, quiero ver si es esto. No, no, no es la panadería. Esta levadura, creo que no lo tengo. A ver. Sí, creo que es acá. Un ratito estoy buscando. Voy a parar un ratito las grabaciones. Creo que no lo tengo. Pausar la grabación. Bueno, ya. No me dijeron. De repente tiene que ver con eso, ¿no? Hay que pausar un ratito la grabación. Y esto es lo que les he mandado a ustedes para que puedan mandarle a la profesora Margarita. Dice, ¿qué estudia la micología? No me complicó la vida, ¿no? ¿Qué estudia? Estudia, ¿aquí? Aquí le ponen la respuesta, ¿no? Es la ciencia o la rama de la biología que estudia al reino fungi, que serían los hongos, ¿no? No es característica de un hongo. A ver, eucariota es, contienen clorofila. Profe, es la B porque no contiene clorofila. Claro, lo que no es característico es que no contiene clorofila. La B está equivocado acá, ¿no? No es. Las levaduras son de un tipo de hongo que se reproducen por un tipo de hongo, levaduras, un tipo de hongo unicelular, porque tiene una sola célula, y se reproduce por gemación. Gemación, esa es la pregunta 3. Bueno, como le decía, es un tipo de hongo, ¿no? Chiquititito, que no se puede ver más que por microscopio. De acuerdo a la forma de reproducirse, ¿este hongo qué es? ¿Se acuerdan de esta clasificación? Generalmente los setas, o sea, los hongos grandes, se llaman basidiomicetos, así que ustedes ahí le pueden poner la respuesta, basidiomiceto. Basidiomiceto, son hongos grandes. Profe, esa es la ficha, ¿verdad? Sí, es la ficha que ustedes tienen que mandarle a la profesora Margarita. Vamos a ver más abajo que dice, los hongos son heterótrofos y se nutren por esporas, por hifas, por absorción, fotosíntesis, o nunca se nutren. ¿Cuál creen que es la respuesta? Heterótrofo significa que sí necesitan comer, ¿no? Por lo tanto, Hifas. nunca es. Las hifas no, absorción. Las hifas son para poderse comunicar unas con otras, son como sus... Ya, sí, es eso, profe. Pero se alimentan, se nutren por absorción, o sea, descomponen alguna cosa y absorben, ¿no? Absorción. Como, no es como una planta, la planta produce sus propios alimentos, absorbe nutrientes para poder producir la savia bruta, pero no son su comida, ellos necesitan elaborarlo adentro. En cambio, los hongos simplemente absorben y se nutren con eso. ¿Por qué se caracterizan los hongos que realizan parasitismo? Ya lo vimos un poco en la clase, ¿no? Se caracterizan porque perjudican al organismo al cual ellos ingresan, porque ingresan, por ejemplo, a un cuerpo de un animal y lo dañan, ¿no? Ingresan a nuestros pies, por ejemplo, y están que se comen nuestras células y están causándonos daño. Entonces se caracterizan porque están causando perjuicios, o sea, perjudican al organismo del cual se benefician, ¿no? Acá sí es parásito. 7. Menciona 2 utilidades de los hongos, 2 perjuicios también. A ver, utilidades. Podemos poner ahí que descomponen materia muerta, o sea, están ecológicamente son muy útiles. Otro, que sirven como alimento, ¿no? Como los champiñones, puede ser.
Y una perjudicial acá, de repente causan enfermedades, ¿no? Como por ejemplo la tiña, la rascarrasca, la sarna, ¿no? Y otro que perjudique, que también pueden ser venenosos, o sea, pueden ser alimentos dañinos para nosotros, ¿no? O alucinógenos, de repente drogas también. Así que aquí le pone esos dos. Dice, 8. Relaciona. Saprófito significa que come cosas muertas. O sea, aquí sería la B. Parásito, que come a partir de otros organismos. Se mete en un otro organismo y de ahí se alimenta, ¿no? O sea, lo daña de otros organismos. Y simbiótico significa que se unen y entre los dos organismos, o un hongo con una planta, por ejemplo, los dos comen juntos y se benefician, ¿no? O sea, no es que se perjudique ni uno ni otro, ¿no? Eso se llama simbiosis. Cuando nosotros decimos hay que hacer una simbiosis, significa que hay que asociarnos para hacer algo bueno entre los dos. Pero si yo me junto con alguien del cual yo saco provecho, sería un parásito, ¿no? Imagínense, parásito es, me junto con alguien para sacar provecho. Pero si me asocio, o sea, se produce una simbiosis, me asocio con otra persona, con un grupo de personas, y sacamos provecho todos, entonces eso sí es una simbiosis, ¿no? Una buena simbiosis. Más o menos así es la tarea. Esto que está aquí, que es el Basidio miceto, este lo pueden buscar en la clasificación. Por supuesto que es el único hongo que se puede ver porque es grande. Los demás son microscópicos, son bien difíciles de demostrar cómo es una característica y todo eso. He visto, ya las diapositivas ya las pasamos, ¿no? ¿Alguna pregunta más o menos sobre esto? Miren que eso tiene que mandar la profesora Margarita, que dice semana 7. No está tan difícil porque al final hemos visto cosas generales, ¿ah? No nos hemos complicado la vida con esos nombres de algunos hongos como el cibomiceto, que son microscópicos y que producen el hongo del moho del pan, por ejemplo, ¿no? Pero sí tenemos que tener en cuenta que se parece a una planta porque no se mueve. Se parece a un animal porque tiene quitina, como algunos animales tienen, algunos insectos, ¿no? Como si fuese una caparazón. Por eso el hongo es duro, ¿no? Medio durito. No se parecen a una planta, o sea, se diferencian de una planta porque no tienen clorofila, no son autótrofos, no producen sus propios alimentos. Y se parecen a un organismo vivo, un animal, por ejemplo, en que sí necesita absorber nutrientes de algún sitio, ¿no? Ahora, ¿cómo absorbe nutrientes? Si es un saprófito, simplemente está en el suelo y comienza a absorber nutrientes de un material que se está descomponiendo, ¿no? Por ejemplo, puede ser un perro muerto, un gato muerto, un ratón muerto, y de ahí están sacando nutrientes. Saprófitos. Parásitos cuando se meten en otro organismo y están comiendo de ahí. Simbióticos cuando están con otro organismo y están los dos beneficiados. Entonces los hongos de alguna manera tienen que comer y ellos se las ingenian de tal manera que pueden sobrevivir. ¿Cómo se reproducen? Sexual y asexual. Hay de los dos tipos, ¿no? ¿Y cuál es su órgano de reproducción? Serían las esporas, porque las esporas son las que lanzan millones de esporas y algunas, de repente, así como algunos huevos también son fértiles, algunas esporas van a juntarse con otras en forma sexual para crecer un nuevo hongo, ¿no? O de repente solitas, sin necesidad de otra espora, podría crecer. En extremos, ¿no? O sea, de repente dicen, miren, no son las condiciones adecuadas para juntarse con otra espora, entonces yo solo voy a crecer. Y crecen solos. Por eso no se explica por qué un hongo puede ser sexual y asexual a la vez. Habría que estudiar más profundamente por qué, ¿no? Igual que las levaduras también, miren, pueden alimentarse de una manera o pueden alimentarse de otra manera. Pueden ser por gemación, que se separan de un pedacito, va a crecer otra más grande, pero también puede ser sexual entre levaduras, también se ha demostrado. Por lo tanto, ahí es una especie media rara de entender, porque a veces se reproduce en forma sexual y a veces en forma asexual. ¿De qué dependerá? Me imagino que como son bien versátiles, entonces se adecúan a lo que tienen alrededor. Si tienen alrededor una espora de distinto sexo, pues se juntan. Y si no lo tienen, simplemente crecen como está. Medio raro, ¿no? Pero así es, así son. Se alimentan, si pueden, tienen la posibilidad de asociarse con alguien y no se perjudican, son simbióticos. Pero si no es el caso y tienen que sacar provecho de otro de tal manera que lo maten o lo perjudiquen, también pueden ser parásitos. Y si no pueden encontrarse ni plantas ni algas y simplemente se encuentra un animal muerto, se alimentan de ese animal muerto. O sea, al final, como les digo, se alimentan de donde sea, pero tienen que alimentarse. Por lo tanto, tratan de sobrevivir. Pero son buenas porque sí están destruyendo material muerto. O sea, limpian un poco el jardín, ¿no? Algo así.
pero también pueden ser dañinas porque puede ser que de repente causen enfermedades, ¿no? O sea, hay varios beneficios médicos, porque la penicilina es uno, alimenticios, porque los champiñones se pueden comer, ecológicos, porque limpian un poco todo el suelo que está lleno de cosas muertas, y ¿qué más? A ver, algo beneficio. Ah, producen bebidas alcohólicas, por ejemplo, ¿no? El alcohol, cuando se fermenta, un montón de utilidades tiene. Los hongos son, creo que son muchísimo más variedades de especies que cualquier otro organismo vivo en este planeta. Pero los menos estudiados son los hongos. Han estudiado más las bacterias, los animales, plantas, los protozoarios los estudian más que los hongos. Los hongos simplemente cuando tienen que comer sacan un hongo y se lo comen, ¿no? O los cultivan, pero generalmente no se estudia mucho. Así que sería un objeto de estudio para ustedes, ¿no? ¿Alguna pregunta? Eso lo ponen a la profesora. Si quieren profundizar un poco más, entonces estudian un poco sus clasificaciones, pero se van a romper la cabeza un poco porque las clasificaciones están incompletas, ¿no? Hay hongos que inclusive no encajan en esas 4 categorías y no saben dónde ponerlos. Simplemente no los han estudiado mucho, por lo tanto, no saben si se reproducen de forma sexual, asexual, no saben si son parásitos, simplemente están existiendo por ahí, pero no los han estudiado. Y es más, yo puedo dejar inclusive un pedazo de pan ahí y de repente mañana aparece una cosa media verde, pero después dejo otro día un pan y sale medio negro. Entonces yo no sé, me imagino que serán diferentes tipos de hongos. ¿Por qué uno sale verde y otro por eso sale negro? Porque de repente se adecúan al medio, pues, ¿no? O sea, si en ese momento tienen humedad, de repente crecen un tipo de hongos, una colonia, ¿no? Un moho. Pero si de repente está, no sé, medio seco el clima, crecen de una manera distinta. Se adecúan a todo, ¿no? La cuestión es reproducirse para poder sobrevivir, ¿no? Algo así. Entonces los hongos son una especie media extraña todavía de estudiar. Es un poco amplio. No es igual que estudiar un animal, ¿no? O una bacteria. Ahí sí se han estudiado bastante. Ya, ¿alguna cosa más? Mañana es martes. Con ustedes nos vemos el jueves, ¿no? Voy a paralizar un ratito.